Bueno, vamos a comenzar el noveno vídeo, que lo vamos a titular Sofía solicita el auxilio del Consejo Celestial. Y vamos a ver el misterio que esto lleva. Como conocéis, para los gnósticos no existe misterio, ¿vale? El misterio es para los que no saben, para los que no conocen, no tienen el conocimiento. Eh, Hay un mito, el mito es un símbolo y tiene un profundo significado cósmico, que evidentemente en su época no podía entenderse y que ahora es probablemente sea más fácil de entender, porque la gnosis, como bien sabéis, se aparta bastante de lo que es la teología, se aparta bastante de lo que es la religión y está más cerca de lo que es el misticismo y podríamos decir de un misticismo científico o de una ciencia, vamos a decir, arropada por la mística, ¿eh? O la filosofía, como lo queramos llamar, porque el místico se retrotrae hacia su interior para dejar que el yo superior aparezca y el filósofo hace exactamente lo mismo, aunque lo que nosotros solemos entender es que lo que hace es reflexionar interiormente y pensar, ¿no? Pero la diferencia entre un místico y un filósofo son pequeñas. Quizás el filósofo, en lugar de hacer accesis en solitario, pues quizás se meta en las bodegas y en los bares a hincharse de ginebra. Pero aparte de eso, más o menos es lo mismo. Vamos a ver. Eh, Decimos que el demiurgo es el artesano, que Sofía le encomienda un trabajo. Entonces el demiurgo hace un huevo, hace un capullo con éter, con lo único que tiene a su alcance, que es la esencia del pleroma, y construye un huevo multidimensional, ¿vale? Multidimensional. Quiere decir que no es exactamente una esfera ni un huevo tal y como nosotros lo conocemos, aunque lo representamos así para entenderlo. Es, es una membrana que separa cada nanómetro, milímetro, cada partícula infinitesimal de este universo del resto del pleroma, ¿vale? Entonces, como si de alguna manera todas las partículas de este universo estuviesen juntas, formando un capullo multidimensional que lo separa de pleroma. Pero ese capullo es permeable al éter, pero no a todo el éter, o sea, no a todas las frecuencias del éter, sino a las frecuencias más bajas del éter, ¿vale? Es decir, las frecuencias más bajas del éter pueden penetrar a través de esa membrana, de ese, de- es lo que denominamos el campo cuántico o los campos cuánticos, ¿eh? La esfera reflectora de los Rosacruces, y entonces de la frecuencia más baja puede penetrar dentro, evidentemente, para que pueda tener de dónde sacar para hacer las cosas, ¿no? El demiurgo, de construir la materia y de construir todo lo que es eso. Entonces, bueno, cuando tiene terminada la construcción, ya sabemos que el huevo cósmico es un proceso natural en el que los eones se reproducen de alguna manera. O de alguna manera, no es que se reproduzcan, sino que se hacen dar a conocer, se dan a conocer. Es decir, aunque ya existen en el mundo de las ideas, lo mismo que el pleroma, aunque nosotros no lo podamos ver, ni aunque lo podamos sentir, ni lo podamos entender, el pleroma es el motor origen de todo, es preexistente. Pues preexistente también son los eones y preexistentes son los,
los artesanos, los arquitectos del universo, el arquitecto del universo, que en el fondo es todo uno, porque estamos hablando de un multiverso holográfico, ¿vale? O sea, vamos a ver. Hay una cosa que a lo mejor para las personas que no nos conocen, a lo mejor les puede resultar un poco chocante. Por ejemplo, cuando hablamos del fragmento del demiurgo. Bueno, es una forma de hablar, vamos a ver. El fragmento, el Dios está en todo y es una conciencia única, es un, es de alguna manera es la voluntad de Sofía, mostrada holográficamente en el conjunto del universo, ¿vale? Es la voluntad, es la que hace que se muevan las galaxias, es la que hace que los planetas tengan placas tectónicas, que se estén moviendo, que haya una atmósfera en los planetas y que se mueva, que haya viento, que los animales tengan vida, ¿eh? Todo eso, pero es un conjunto que está como fragmentado, pero que es una unidad. Es decir, en un fragmento de holograma, vosotros sabéis que se encuentra el holograma completo, aunque también se sabe que en ese fragmento se pierde información. Es decir, no es lo mismo ver un holograma de 1 metro por 1 metro, o sea, una placa de holograma de 1 metro por 1 metro, que un holograma de 1 centímetro por 1 centímetro. Es decir, posee toda la información, pero evidentemente está un poco más degradada. Y ese es el motivo porque las células fragmentadas del demiurgo no poseen toda la memoria, tienen resquicios de memoria. Y además son resquicios diferentes. Por eso, dos partículas del demiurgo, como podemos ser tú y yo, pues no tenemos una memoria ancestral idéntica. Tenemos una memoria ancestral común, pero no es idéntica. Tú puedes tener más información de unas determinadas cosas y yo puedo tener más información de otras determinadas cosas. ¿Vale? Es importante saber esto, que cuando hablamos de fragmentación, lo mismo que cuando hablamos de frontera o de huevo cósmico, son formas de hablar, ¿vale? Pero es para que nos podamos entender, para que nos podamos entender. Pero luego interiormente cada uno tiene que reflexionar y hacer ver qué es lo que tu maestro interno te dice cómo era aquello. Porque tú tienes la información y probablemente tú tengas una información que a mí me falta, ¿eh? Y yo tenga una información que a ti te falta. Y entonces estamos eh, compartiendo información, lo que hacemos es completar el puzzle de esa fragmentación, por decirlo de alguna manera, de mm, de ese elemento que está disuelto. Entonces, bueno, aquí hay una cosa. Tenemos por dentro tenemos un éter de una frecuencia básica que podemos decir que se transmite a la materia a través de lo que los científicos han denominado el campo de Higgs, que antiguamente Tesla y otros mucho más antiguos, incluso si nos remitimos a los antiguos griegos, lo denominaban el éter, ¿vale? Pero estaríamos hablando de un éter dentro de lo que es el universo, ¿eh? Es el mismo éter que está en el conjunto del pleroma, pero solamente a unos niveles de vibración mucho más bajos. Bien, entonces cuando ese gusano que construye, el artesano que construye el huevo cósmico, que construye el capullo, pues evidentemente lo que hay dentro es amorfo, ¿vale? Hay cosas porque son las ideas que le ha prestado Sofía del pleroma, porque al ser una dimensión del pleroma, tiene acceso a todas las ideas del pleroma, porque es prácticamente el pleroma, Sofía, mismo que cualquiera de los eones. Pero ahí están todas las ideas, todo mezclado en una especie de huevo cósmico, y, y son estructuras matemáticas, estructuras de todo tipo, pero sobre todo información, ¿vale?
que forman geometrizaciones, que forman cosas materiales, pero sin vida, ¿vale? Porque son simplemente es una fotografía holográfica de lo que existe en el pleroma, de las ideas, ¿vale? Y entonces el mito dice bueno, que claro, Sofía, que es la madre donde se va a gestar ese huevo cósmico, ese universo, pues resulta que dice, caray, esto es un desastre, ¿verdad? Aquí esto, vale, hemos construido aquí una construcción, pero está muerta, o sea, esto no tiene vida, aquí falta algo, ¿verdad? Y dice, evidentemente es muy infantil, eso es infantilismo, que va al Consejo Celestial. El Consejo Celestial son el resto de las dimensiones del pleroma, son el resto de los eones. Le dice, oye, que mira que ha salido esto mal, que yo estoy arrepentida por haber hecho esto. Ya dijimos que, en fin, es infantil pensar que el resto de los eones, es decir, el Consejo Celestial del pleroma, no se entera de nada porque Sofía actúa por su cuenta y lo oculta. O sea, no tiene sentido. Cuando el pleroma es omnisciente y lo conoce todo. O sea, no tiene sentido. Pero lo que trata de decir es que, de alguna manera, para la gestación de ese huevo cósmico, lo mismo que del resto de huevos cósmicos, del resto de eones, aunque no es lo que a nosotros nos toca, porque a lo que a nosotros nos toca es lo que estamos viviendo aquí, pues entonces le pide consulta al al conjunto del pleroma, al Consejo Celestial. Vamos a suponer que el universo primigenio, este que construye el demiurgo, hubiera sido básicamente lo que podría ser el sistema solar. Sistema solar con sus planetas, vamos a llamarlos arcontes, como los llamaban los gnósticos, ¿vale? Y donde el Sol sería el logos, la Tierra sería la madre, la representación o el reflejo de la propia Sofía, y el león pues sería el arquitecto del universo, el demiurgo. Y vamos a suponer que en principio ese huevo cósmico pues es diminuto, es chiquito, tiene vamos a ver, unos, no sé, 800 millones de kilómetros, una cosa así. Es pequeñito, no llega ni a un año luz, ni a un parsec. Y, y entonces cuando eso se produce, la ayuda, el pleroma dice, bueno, que aconseja a Sofía, eso dice el mito, ¿no? Que aconseja a Sofía y le dice, oye Sofía, mira, que dile al demiurgo que se integre y tal, vale. De acuerdo, eso lo va a hacer el demiurgo, evidentemente, porque sin el demiurgo no existiría vida en el universo. Y, pero, aparte de eso, es una cosa que no se cuenta, y por eso dijimos que los eones tienen mucha importancia, y es que ese consejo celestial se hace visible a través de las constelaciones. Las constelaciones, los 12 signos del zodiaco, que ahora mismo constelaciones creo que son 80 y tantas o 90, me parece, constelaciones son las que están científicas, están demostradas. Claro, entonces en aquella época solamente se conocían 12 constelaciones porque el mundo era muy pequeño. El mundo era prácticamente Oriente o sea, Eurasia, era Eurasia. Europa, Grecia, Egipto y China como mucho, y Mesopotamia, y desde ahí el cielo que veía, que es de Eurasia, pues son las constelaciones. Pero en fin, eh, hemos dicho, lo dijimos de pasada y a alguien le llamó mucho la atención, pero lo hemos dicho constantemente y aunque no insistimos demasiado en ello, pero hemos hablado bastante sobre este tema. Es decir, los soles son las embajadas de cada una de las dimensiones del pleroma, es decir, de cada uno de los eones. ¿Esto qué quiere decir?
Quiere decir que están aquí, pero no están aquí. Se manifiesta la energía del resto de los eones, del todo el Consejo Celestial, de los cientos de miles de millones, infinitas estrellas, ¿eh? Son las embajadas de los eones, de las diferentes dimensiones del pleroma. Bien. ¿Y cómo funciona esto, diréis? Bueno, porque ellos, o sea, tenemos el huevo cósmico que ha creado el demiurgo, ha formado ese capullo donde se va a gestar un nuevo eón, ¿eh? Y para lo cual él se ha desintegrado, lo mismo que el gusano de seda se desintegra. Pero ese capullo no está aislado completamente. Como hemos dicho, recibe la influencia del pleroma, del éter, pero además influye las radiaciones, que es por eso las influencias astrales que tienen las estrellas sobre la fecha de nacimiento, que es cierto. Lo que pasa es que no hagáis caso de los horóscopos, porque eso es una farfolla, ¿vale? Pero sí existe una influencia de las estrellas en el nacimiento de las personas, porque cada estrella emite su radiación particular. Es decir, cada parte del universo, el universo está mandando constantemente una serie eh, eh, de energía cósmica, de rayos cósmicos. Entre ellos están los neutrinos y radiaciones de todo tipo, ¿vale? Pero esa radiación no es uniforme, no es la radiación que conoce como la radiación de fondo cósmico. No es esa radiación, es una radiación que están transmitiendo constantemente las estrellas, que efectivamente hacen más incidencia en sus propios sistemas estelares, en sus sistemas planetarios, pero también hay un remanente que nos llega a nosotros desde diferentes partes y dependiendo de la situación en la que esté el planeta y en la situación en la que esté el Sol, porque unas veces el Sol está recibiendo esa energía, ¿vale? Y sin embargo está eclipsando a la Tierra. Y sin embargo hay otras veces que la estará recibiendo la Tierra y eclipsándola al Sol. Bien, mirad, esto es una cosa que los científicos todavía no lo conocen, ¿vale? Nosotros somos conscientes de que es una verdad, por conocimiento gnóstico, evidentemente, y algún día se sabrá. Nosotros probablemente ya no estemos vivos, y no sé si se acordará nadie de nosotros, pero nosotros lo vamos a decir. Y esto es algo que nosotros sepamos, no lo ha dicho nadie, no lo hemos visto ni en un libro, ningún libro de cosmología, ni en ningún libro de astronomía, ni en ningún libro esotérico, ni gnóstico, ni de ningún tipo. Pero lo que vamos a decir es una novedad que aunque nosotros ya sí lo hemos expuesto en algunos lugares, sin embargo, no hemos querido influir demasiado, o sea, insistir demasiado en ese asunto. Pero ahora sí, porque ahora estamos hablando cuál es la función del Consejo Celestial. La función del Consejo Celestial es servir de ayuda a que ese huevo cósmico se mantenga. O sea, en lo mismo que existe dentro del universo una expansión, ¿vale? Pues tiene que haber una fuerza contractiva que evite que esa expansión se acelere de tal manera que termine ocupando todo el infinito de León Sofía en un corto espacio de tiempo. Es decir, se requiere un tiempo para que esa matriz, que es Sofía, que es el huevo cósmico, vaya madurando poco a poco, ¿vale? Porque si esa expansión hubiese sido inmediata, bestial, ¿eh? Pues entonces no habría dado tiempo a que los elementos se formaran, que los elementos
por la fuerza de la gravedad se juntaran, que esa fuerza de la gravedad al final diera lugar a las estrellas, que a- a las nebulosas planetarias, es decir, a que se formaran los planetas y a que la vida biológica y de otro tipo pues se pudiera desarrollar, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que hacen los eones es transmitir esa energía desde los confines del universo en diferentes posiciones, porque una estrella puede estar a 1000 años luz o puede estar a un año luz o a 100 millones de años luz, ¿vale? Pero de alguna manera es como si la tuviéramos aquí mismo o como si estuviera en los confines del universo, por el mismo hecho de esa separación que tenemos del plano cuántico de lo que es el pleroma de nuestro propio universo. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué son embajadas? Porque la energía que están transmitiendo constantemente, esa energía cósmica, esos rayos cósmicos que están transmitiendo las estrellas, procede de otras dimensiones del pleroma, procede de otros eones, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos unas nociones básicas de astronomía y de astrofísica, ¿vale? Tenemos unas nociones básicas, no a nivel matemático, no a nivel de física eh, matemática, pero tenemos una idea. Y hay muchas lagunas, es decir, los astrofísicos y los astrónomos tienen demasiadas lagunas. Ahora mismo el concepto de estrella, pues bueno, que las estrellas se han formado a través de, de una compresión de una serie de elementos cuánticos que han creado helio, que han creado hidrógeno, que ese hidrógeno se transforma en helio, que luego por una serie de transmutaciones, de fusiones y fisiones nucleares, pues van provocando otros elementos más pesados, incluso hasta llegar hasta el hierro y el níquel. Pero tenemos aquí un problema. Y es decir, aquí parece ser que la astrofísica tiene muy claro que las estrellas se autosustentan por sí solas en el vacío cósmico, es decir, que no existe ningún hilito que las sujeta, que no hay nada que impide que exploten, sino que ellas mismas se contienen por la misma fuerza de gravedad. O sea, hay una lucha constante entre el intento de expandirse y la gravedad que la atrae, y eso, pues eso es lo que hace que la esfera se mantenga. Cuando nosotros aquí en la Tierra, para hacer la fusión nuclear, que está en proceso y está en un desarrollo bastante avanzado, necesitamos unos imanes poderosísimos para evitar que eso se expanda y se vaya al garete y destroce todo lo que hay alrededor. Porque claro, tú imagínate conseguir la temperatura que hay en el interior del Sol si no hay ninguna cáscara protectora, ningún material que pudiera proteger eh, esa fusión nuclear. No hay que confundir fusión nuclear de fisión. Fisión nuclear es lo que se produce en las centrales nucleares, en las bombas atómicas, y fusión nuclear es lo que se intenta crear, que todavía no está perfeccionado, pero las bases ya están sentadas y que se está realizando en algunas partes del mundo, en Francia, en China y no sé si en Estados Unidos, pero vamos, por lo menos en Francia y en China sí. Se está intentando crear centrales de fisión nuclear, que es lo que realmente sucede en el Sol. Fisión es la unión de protones, la unión en lugar o sea, fusionar, no fisionar, ¿vale? Fisionar es dividir y fusionar es unir. Las estrellas están comunicadas con cada uno de sus eones, que ya sabéis que cada eón posee su propio universo. Podemos considerar que un eón es la cobertura de un universo. Bien,
Todas las estrellas están conectadas con otros universos. Cada una de las estrellas es un portal a través de un agujero de gusano con otro universo paralelo al nuestro, perteneciente a otra dimensión, porque es perteneciente a otro eón, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Entonces, vamos a ver, hay una cuestión teórica que los astrónomos se vuelven locos porque no son capaces de encontrar, porque dicen, si existen agujeros negros, pues tiene que haber agujeros blancos. Bien, aquí tenemos agujeros negros y eso los hemos encontrado. Incluso todos los centros estelares tienen agujeros negros supermasivos, ¿vale? Todas las galaxias, por lo menos al menos las espirales, tienen un centro que está superactivo y es un agujero negro supermasivo, que puede tener de cientos de miles veces la masa del Sol hasta cientos de millones de veces, o sea, una barbaridad. Esos agujeros negros, ¿con quién comunican? Bueno, todos los agujeros negros comunican con otros universos. Y al otro lado de los agujeros negros, ¿qué es lo que hay? Los agujeros blancos. Y dices, bueno, pero vamos a ver, si en todos esos universos hay agujeros negros, ¿dónde están aquí los agujeros blancos? Primero, ¿qué es lo que hacen los agujeros negros? Absorber energía y absorber materia. Todo lo que entra en el entorno de sucesos de un agujero negro es absorbido hasta la singularidad, ¿vale? Pero esa singularidad comunica a través de un agujero de gusano con un agujero blanco que está en otro universo. Bueno, entonces, si un agujero negro lo que está haciendo es extrayendo para llevar a otro lugar, ¿qué cosas son las que nos están trayendo cosas de otro lugar? Las estrellas. Bien, esto es una herejía científica. A ver, he hablado con científicos, bueno, con científicos, más bien con divulgadores de, de poca monta. Y claro, cuando tú le dices, es que las estrellas son los agujeros blancos, las tenéis delante de los ojos y no las veis. Cada estrella está comunicada con otro eón a través de un agujero negro. Y ese agujero negro está absorbiendo energía de ese eón para traerla aquí. Es decir, todas esas cientos de miles de millones de millones de estrellas que hay en el universo están trayendo energía de otros universos aquí. Pero, al mismo tiempo, nuestro universo está trasladando energía a esos universos mediante los agujeros negros que hay en nuestro universo, y que son muchos y que pertenecen a lo que se conoce como materia oscura. ¿Vale? La materia oscura de nuestro universo no es ni más ni menos que todos los agujeros negros que somos incapaces de ver. Somos capaces de ver los agujeros supermasivos que hay en el centro de las galaxias, pero no porque veamos el agujero negro, sino porque vemos el torbellino de luz que se está tragando el agujero negro. Y entonces vemos la luz que envuelve a Sagitario A, por ejemplo, en nuestra galaxia. ¿Vale? Pero hay otros sitios en el cosmos donde somos incapaces de verlo, porque todo el cosmos es negro, ¿eh? Y los agujeros negros son negros, entonces dentro de negro con negro no se ve nada. Entonces hay mucha más materia de la que nosotros nos imaginamos. Si pudiésemos ver, si pudiésemos hacer un negativo del universo, podríamos ver la cantidad por lo menos, yo diría que hay tantos agujeros negros de diferente magnitud, unos más pequeños, otros mucho más grandes, que las estrellas. Habría tantas como estrellas. Estamos hablando en un universo que tiene una cierta
simetría, ¿verdad? Donde hay más materia que antimateria, eh, pero, y es lo que hace que el universo pueda existir, claro, que haya más materia que antimateria, pues si no esto se habría desintegrado. Pero aquí tenemos el tema este. Las estrellas nos están trayendo información a través de energía, a través de materia, porque la energía se transforma en materia al contacto con nuestro universo, y por otro lado, la materia que se va reciclando, como si fuese decir el sumidero, la cloaca, que va echando la materia, vamos a decir, los excrementos. ¿Y por qué no vamos a decirlo así, de esa manera? Los excrementos del pollito que se está criando dentro del huevo cósmico. Pues esos excrementos son extraídos hacia el exterior, hacia otros universos, mediante los agujeros negros. Y les llega a los diferentes universos, a los diferentes eones, por medio de las embajadas que nuestro universo tiene en esos eones, que serían otras estrellas. Estrellas que nosotros no somos capaces de ver porque es la contraparte de esos agujeros negros que están absorbiendo cosas, energía, materia de todo tipo y que lo está llevando a través de una estrella para otro lugar. O sea que existe, por decirlo de así, una transmisión, una retransmisión constante de información de los diferentes universos al nuestro y del nuestro al de ellos. ¿Eh? Hay una comunicación constante, o sea, no estamos del todo aislados, ¿vale? Lo único que no podemos, no tenemos modo hoy por hoy, no sabemos si a lo mejor en el futuro, de intentar a ver cómo entras dentro de una estrella para entrar dentro de ese agujero de gusano y comunicar con otro universo. Cuando seamos espíritus puros o tengamos ese cuerpo transfigurado después del proceso crístico, es probable que se pueda viajar entre diferentes universos. Pero desde luego con nuestro cuerpo físico no, porque se descompone, se desintegra, se quema, ¿vale? Se quedaría chicharrón. Y entonces, esa es la ayuda, de alguna manera, que cuando Sofía está pidiéndole al Consejo Celestial, el Consejo Celestial se la ofrece. Pero, por otro lado, para finalizar, que ya nos estamos extendiendo demasiado, lo que queremos decir es que esto es un proceso natural. O sea, no es una cosa súper especial. No somos ni el centro del universo, ni el centro del pleroma, ni el centro de nada. Esto es un proceso que seguramente se estará repitiendo cientos de miles de millones de veces en cientos de miles de millones de eones diferentes, porque lo que se está haciendo es incubando un huevo cósmico. Pero que la estructura y cómo funciona es así. Esto es un toma y daca entre los diferentes eones. Y lo que mantiene también la estructura del huevo se mantiene cerrada para evitar contaminar el resto del pleroma, porque aquí se están produciendo una serie de transformaciones para producirse esa, no vamos a decir mutación, lo que se produce en la mariposa, ¿no? Una metamorfosis, y entonces esas mutaciones y esas transformaciones que se están produciendo tienen que producirse dentro, no pueden escapar fuera, porque si no, la oruga simplemente se convertiría en una masa gelatinosa que se expandiría por siempre y no sería capaz de construir nada, ¿vale? Entonces, esa es esa energía de las estrellas que nos transmiten y que mantienen de alguna manera el huevo estructurado. Por eso son tan importantes los eones. Y es cierto, y es lo que hace que la influencia de los astrólogos, de lo que hablan los astrólogos, esa influencia de los astros sobre el nacimiento de las personas, depende de en qué latitud hayas nacido, en qué fecha, cómo estaba el Sol, el sistema solar respecto a las constelaciones, evidentemente las constelaciones visibles para nuestro mundo. No, hay constelaciones que no vamos a ver nunca y que sin embargo la gente del sur de nuestro planeta, de la parte del sur,
pues están siendo afectadas por otras constelaciones. ¿Eh? Y bueno, pues ese es el acuerdo, vamos a decir de alguna manera, en el que llega el León Sofía, que es la creadora de nuestro universo, y con el Consejo Celestial, que son el resto de los eones, y cuyas embajadas son las estrellas. Y nuestra conexión con el resto del pleroma son precisamente las estrellas, las galaxias, y cada una de sus estrellas. El abismo es insondable, es decir, con nuestros cuerpos físicos jamás, jamás, jamás de los jamás, ni con los elementos físicos que ahora mismo tenemos, podremos construir naves con las que podamos pasar de una galaxia a otra o incluso ni siquiera llegar a otra estrella. Es imposible, es imposible. Yendo a la velocidad de la luz, a la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, tardaríamos 70.000 años yendo a la velocidad de la luz. Y, y si se llega a la velocidad de la luz, ¿qué es lo que pasa? Que la materia se expande, entonces nuestro cuerpo se desintegraría, se extendería de tal manera, llegará a la cercanía de la velocidad de la luz, con lo cual explotaríamos, ¿no? Quedaríamos, no, sería imposible. Entonces, hoy por hoy no tenemos forma física de hacer ese tipo de trabajos. Y entonces existe ese abismo del que se habla en Job, ¿no? Que estaba Job viendo a Epulón, al que le había robado su ovejita, ese abismo tan grande, ¿no? Se podían comunicar, pero no podían llegar. Pues esto es lo mismo. Es decir, espiritualmente, cuando tú aprendes a comunicarte a través del plano cuántico, a través de la esfera reflectora, a través del éter con otras dimensiones, puedes comunicarte astralmente con universos distantes, pero lo que no puedes hacer es ir en cuerpo físico, carne y hueso, ¿vale? Eso no podemos hacerlo, porque nuestra materia ahora mismo, de lo que estamos constituidos, no podemos, o sea, no podemos trasladarnos de un sitio a otro. Estamos encarcelados en nuestro sistema solar, estamos encarcelados en nuestro universo. No podemos salir de aquí, porque si entonces sería una lata también. Hay que dejar que termine el proceso de la transformación dentro de la pupa para que el león nuevo pueda salir. Bueno, pues esperemos que esto haya servido para algo. Sed buenos y que tengáis suerte en la vida.